Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo hoy para hablar de un tema que estoy segura, ha capturado la atención de muchos de ustedes, especialmente si son fans del mundo de las telenovelas y del carisma de sus protagonistas. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante conexión que parece existir entre dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin, Hande Erçel y yo, una conexión real. Y ese yo en el título, para quienes se lo pregunten, se refiere a ustedes, mis queridos espectadores, porque su opinión, sus sensaciones y sus interpretaciones son fundamentales para entender esta química tan palpable. Vamos a desgranar qué es lo que hace que esta dupla funcione tan bien, tanto en pantalla como, quizás, fuera de ella. Y antes de que nos adentremos en los detalles y las especulaciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestros vídeos, donde siempre intentamos traerles lo más interesante y comentado del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar. La verdad es que cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es casi imposible no sentir una energía particular. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkapm, o Te la sigo como la conocemos en algunos países, algo hizo clic. Y no me refiero solo a la química entre sus personajes, Serkan y Eda, que de por sí era espectacular, sino a esa chispa extra que se percibía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Es esa magia que hace que una serie pase de ser entretenida a ser adictiva, de ser una buena historia a ser una historia que te atrapa y te hace sentir parte de ella. Asterisco asterisco el encanto de la pantalla, más allá de la ficción asterisco asterisco. ¿Qué es lo que genera esta conexión tan fuerte? Creo que hay varios factores que contribuyen a ello. Por un lado, tenemos a dos actores increíblemente talentosos y carismáticos. Kerem Bürsin, con esa intensidad en su mirada y esa sonrisa que desarma, ha conquistado a miles de fans. Su forma de interpretar a Serkan Bolat, un arquitecto frío por fuera pero con un corazón tierno escondido, fue simplemente magistral. Logró transmitir la complejidad de un personaje que inicialmente se presentaba como distante y obsesionado con el control, pero que poco a poco revelaba sus vulnerabilidades y un amor profundo y sincero. Su gestualidad, su manejo de la voz y su capacidad para transmitir emociones sutiles fueron claves para que Serkan se convirtiera en un personaje entrañable y, para muchos, un ideal romántico. Y luego está Hande Erçel. Su Eda YLDZ es la personificación de la alegría, la espontaneidad y la fuerza. Es un personaje que irradia luz, y Hande logra transmitir esa vitalidad de una manera muy genuina. Eda es un torbellino de emociones, una soñadora empedernida que, a pesar de las dificultades, nunca pierde su optimismo ni su espíritu luchador. Hande encarnó a Eda con una naturalidad y una frescura que la hicieron instantáneamente querida por el público. Su capacidad para pasar de la risa a las lágrimas con una facilidad asombrosa, y para contagiar esa energía positiva, fue fundamental para el éxito de la serie. Pero la suma de dos talentos no siempre resulta en una explosión de química. Hay algo más, ¿verdad? Y ese algo más es lo que a menudo se conoce como la conexión. En el caso de Kerem y Hande, esa conexión se manifestó de forma brutal en Sen Kalkapm. Sus miradas se buscaban, sus diálogos fluían con una naturalidad sorprendente, y los momentos de tensión romántica o de ternura se sentían tan reales que era imposible no creérselos. Para mí como espectadora, y estoy segura que para muchos de ustedes, la clave está en la vulnerabilidad que logran proyectar. A pesar de ser personajes que en un principio tenían facetas complejas y a veces duras, lograban mostrar sus miedos, sus inseguridades y su creciente amor de una forma muy auténtica. Asterisco asterisco la pregunta del millón, amor ficticio o realidad, asterisco asterisco. Muchos fans se preguntan si esta conexión que vemos en pantalla trasciende la ficción. Y es una pregunta válida, ¿no creen? El mundo del entretenimiento y especialmente el de las telenovelas, a menudo nos lleva a soñar con que las historias de amor que vemos en la pantalla se hagan realidad. Y cuando hay tanta química, tanto entendimiento, es natural que el público empiece a especular. Hemos visto innumerables fotos de ellos juntos, tanto en el set como en eventos públicos, y siempre se ve una complicidad, una amistad que parece muy sólida. Analicemos un poco más a fondo esa química. En una escena romántica no se trata solo de decir las palabras correctas, sino de cómo se dicen, de cómo se miran, de cómo se tocan.
Kerem y Ande lograban transmitir esa electricidad, esa atracción sutil que va más allá del guión. Vía una comunicación no verbal muy potente entre ellos. Sus sonrisas cómplices, sus gestos protectores, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo sumaba a esa narrativa de amor que nos enganchó tanto. La forma en que Kerem posaba su mano en la mejilla de Ande, o como sus miradas se prolongaban en momentos de silencio, creaba una atmósfera de intimidad que traspasaba la pantalla. Sus diálogos, incluso los más cotidianos, adquirían un matiz romántico gracias a la forma en que los interpretaban, con esa mezcla de picardía, ternura y pasión. Incluso en los momentos de conflicto entre Serkan y Eda, se percibía una base de respeto y admiración mutua. Y eso es algo que creo, también se refleja en su relación fuera de las cámaras. Es fácil admirar el trabajo de alguien cuando ves pasión y profesionalismo, y Kerem y Ande parecen tener eso en abundancia. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han defendido el trabajo del otro, y eso siempre es una señal de un vínculo fuerte. Las palabras de aprecio que se dedican en público, refiriéndose a la profesionalidad, la dedicación y el talento del otro, son un testimonio de una relación sana y respetuosa, independientemente de si trasciende la pantalla o no. *** Desgranando la magia, elementos clave de su química ***. Ahora, vamos a ser claros. Como espectadores, nos encanta idealizar a nuestras parejas favoritas, tanto de ficción como de la vida real. Queremos creer que esa magia que vemos en la pantalla se perpetúa en la vida. Y es cierto que a veces, la vida imita al arte. Pero también es importante recordar que son actores, y que su trabajo es convencernos de que esos sentimientos son reales. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable. Es una conexión que se traduce en actuaciones memorables, en momentos que nos hicieron suspirar y en una popularidad que sigue creciendo. Pensemos en algunas de las escenas más icónicas de Senkalkam. ¿Se acuerdan de ese primer beso tan esperado? La tensión, la anticipación, y luego la forma en que se desarrollaron las cosas, fue perfecto. Fue un beso que no solo cerró un ciclo de tensión romántica, sino que abrió las puertas a una nueva etapa en su relación, llena de pasión y descubrimiento. O esos momentos de fragilidad, cuando uno de ellos necesitaba el apoyo del otro, y la manera en que se entregaban por completo. Es esa entrega la que crea la ilusión de que lo que estamos viendo es más que un simple guión. Las escenas donde Eda consuela a Serkan tras un momento difícil, o donde Serkan demuestra su preocupación por Eda ante un peligro, son ejemplos perfectos de esta entrega mutua y de la profundidad de su vínculo. Además de su trabajo en la serie, también hemos visto su interacción en redes sociales. Los comentarios divertidos, las felicitaciones, las muestras de apoyo mutuo, todo esto alimenta la narrativa de una amistad genuina, y para muchos fans, de algo más. Las publicaciones en Instagram, los comentarios en Twitter, las menciones en historias, todo contribuye a esa imagen de cercanía y complicidad. Incluso cuando no están trabajando juntos, la forma en que se siguen apoyando y celebrando los logros del otro demuestra una conexión que va más allá de los escenarios de rodaje. Y es precisamente esta dualidad, la de la ficción y la realidad, lo que hace que su conexión sea tan intrigante. ¿Qué podemos aprender de esta conexión entre Kerem y Hande? Creo que nos enseña el poder de la química y la importancia de la autenticidad en la actuación. Cuando dos actores logran conectar de esta manera, no solo crean una historia memorable, sino que también inspiran a sus seguidores y dejan una marca imborrable en la industria. Su éxito no se basa solo en sus talentos individuales, sino en cómo esos talentos se complementan y potencian mutuamente. La energía que irradian juntos en pantalla es contagiosa, y eso es algo que no se puede forzar. También es interesante observar cómo esta conexión ha impactado sus carreras. Ambos han experimentado un aumento significativo en su popularidad a nivel internacional gracias a Senkalkam. Y gran parte de ese éxito se atribuye a la pareja que formaron en pantalla. Los fans se encariñaron con ellos como dúo, y esa empatía se extendió a sus proyectos individuales. La imagen de Kerem y Hande como una pareja icónica es algo que ha trascendido la serie y que ha generado un gran interés en sus futuros trabajos. Para mí, la clave de esta conexión real es la honestidad. La honestidad en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactúan. No hay artificio excesivo, sino una fluidez natural que te hace sentir que estás presenciando algo genuino, ya sea en la ficción o en su vida pública. Y esa genuinidad es lo que creo ha conectado tan profundamente con el público.
Es esa sensación de ver a dos personas que se entienden, que se respetan y que comparten una energía especial. Asterisco asterisco reflexiones finales, el poder de la conexión. On asterisco asterisco. Ahora, vamos a reflexionar un poco. ¿Por qué nos importa tanto esta conexión? Porque todos, en el fondo, buscamos relaciones auténticas, conexiones que nos hagan sentir vivos, que nos inspiren. Y ver a Kerem y Ande, ya sea como Serkan y Eda, o como amigos y colegas, proyectando esa energía, nos da un poco de esperanza, nos hace soñar un poco. Nos recuerda que en el mundo del entretenimiento, y en la vida, las conexiones verdaderas pueden surgir de maneras inesperadas y cautivadoras. Quiero hacer una pausa para invitarlos de nuevo a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han sentido esa conexión real entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Qué escenas son sus favoritas? ¿Creen que esta química trasciende la pantalla? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis, sus teorías. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad y sus aportes enriquecen mucho nuestros vídeos. La diversidad de opiniones y experiencias de cada uno de ustedes es lo que hace este espacio tan especial. Y hablando de comunidad, si están disfrutando de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y a traerles los temas que más les interesan. Cada me gusta es un reconocimiento a nuestro trabajo y nos anima a seguir buscando los temas más apasionantes y comentados. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de hablar de la magia del cine y la televisión. Ayúdennos a expandir esta comunidad y a compartir la pasión por el entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así nos ayudarán a crecer y a llegar a más personas, y se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestros próximos contenidos. En resumen, hemos explorado la impactante química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un fenómeno que nació en la pantalla de Senkalkam y que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Hemos analizado los elementos que contribuyen a esta conexión tan especial, el talento de ambos actores, la naturalidad de sus interacciones, la vulnerabilidad que proyectan y la energía palpable que comparten. Ya sea en la ficción o en su vida pública, la conexión entre Kerem y Hande es innegable, y es esa autenticidad lo que ha resonado tan profundamente con el público. Han logrado crear un vínculo que va más allá de las cámaras, y eso es algo verdaderamente admirable. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta fascinante dupla. Gracias de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo y por supuesto suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.